¿cuál es esta relación que se ha entablado entre Buñuel y el cine o los cineastas en nuestro país? Bueno, evidentemente la posibilidad de retratar un México, Los Olvidados es fundamental en ese sentido, ¿no? Los Olvidados es fundamental en casi cualquier sentido. Pero el gobierno se le echó encima. ¿Quién? El gobierno. Ah, claro, totalmente. Y él en Mi último suspiro, creo que se llama su libro autobiográfico, dice el problema de los mexicanos, de refiriéndose a la película porque la criticaban mucho, es que son muy nacionalistas, decía, ¿no? Pero al mismo tiempo no les gusta verse retratados, ¿no? Porque tienen un enorme complejo de inferioridad, ¿no? O sea, y él tenía una enorme razón. Si eso no es pre-Octavio Paz, El laberinto de la soledad, pues ¿qué es, no? Bueno, dicen que Octavio Paz fue uno de los que en París repartía los flyers de Los Olvidados para que la gente entrara a verla en un París que en esa época también tenía o sea, era un mundo muy distinto, ¿no? Sí, pero además hay otros mundos, por ejemplo, en el mundo de ensayo de un crimen, el mismo ensayo el mismo mundo del Ángel Exterminador, que nos presentan un México que podría analizarse de otro lado, ¿no? Desde otro punto de vista, digamos. Y bueno, a los que sí nos fascina Buñuel, lo intentamos, porque el surrealismo, al final de donde más o menos surgió el cine de Buñuel, principalmente por los años por El perro andaluz, de alguna manera manejaba muchos de los puntos básicos o elementales de lo fantástico, ¿no? Al final, claro. La principal es la relación con los sueños, ¿no? Incluso en Los Olvidados hay un sueño impresionante, que es el sueño de la gallina, ¿no? De pronto es esa mujer y es en cámara lenta y todo. Y a mí me impresionaba mucho, le he comentado con algunos compañeros cineastas, esta creación de lo onírico con muy poco dinero y con muy pocos elementos, porque ahora, bueno, tú pones en un guión que hay que hacer una cosa onírica o fantástica, e inmediato piensan, la voy a tener que hacer en Hollywood y me va a costar millones de dólares, ¿no? Inmediatamente pensamos en efectos especiales. Claro, inmediatamente, y no, ahí no hay efectos especiales, el único efecto que hay en ese sueño es cámara lenta, porque eso se puede hacer, y actualmente todavía, aunque mucha gente no sepa que se puede hacer cámara lenta en la cámara, y es todo lo que tiene, y sin embargo de una capacidad onírica impresionante, ¿no? Y eso siempre lo tenía. Yo recuerdo que también en El último suspiro, si no recuerdo, no dice quién, le criticaba que sentía que el guión estaba muy corto, y le dijo, cuando el guión está muy corto, métele un sueño. Eso le dijo Buñuel, ¿no? A él no le gustaba la música, ponerle música a las películas. Si dentro de la película alguien tocaba el piano, bueno, sonaba el piano. Alguien encendía un radio y había canción. Si había unos niñitos cantando, como en El fantasma de la libertad, bueno, cantaban los niñitos. Pero esto de encimarle música para dar un efecto, para envolver de pronto las imágenes, una emoción, ¿no? Este vicio insoportable de Hollywood, ¿no? Que hay tristeza y suena pianito, y hay sexo y suena saxofón, ¿no? Es automático. ¿Con cuáles películas de Buñuel te quedarías tú? Yo sé que es muy difícil seleccionar porque pues es Buñuel. Pues mira, te las tendría que poner de una etapa primera sería El Ángel Exterminador. ¿Cómo no? De una etapa posterior sería Bella de Día. Bella de Día me parece una obra maestra del erotismo, ¿no? Y bueno, Catherine Deneuve, que es una de las pruebas de la existencia de Dios, en todas sus edades además, ¿no? Oye, con eso... Algunos estaremos de acuerdo con eso. Totalmente, y con eso nos quedamos. Enrique, muchísimas gracias. Gracias por regalarnos este tiempo y compartir con nosotros. Gracias a ti. Sofía Mata, que nos acompaña el día de hoy, primero vienes directamente de España, o sea, la tierra donde nació Luis Buñuel. Exacto. Y segundo, bueno, pues estás aquí trabajando directamente con la Embajada y en el Centro Cultural España en la parte de cultura, lo cual te hace, bueno, pues una persona muy cercana además a su obra. Una obra maravillosa, yo creo que es una figura internacional, ¿no? ¿Quién no conoce hoy a Luis Buñuel? Nosotros decimos que es mexicano, yo sé que ustedes dirán que siempre es español, pero bueno, podemos compartir.
Sí, realmente tuvo la nacionalidad mexicana, o sea, que creo que es la gran figura del cine hispano-mexicano. Lo dejamos así. Oye, Sofía, cuéntanos un poco de él, porque, bueno, en efecto, lo dijimos, él nace en España, en un seno de una familia profundamente católica, lo cual se refleja después en sus películas inevitablemente. Pues además en una España, bueno, no nace en una España muy complicada, pero sí crece en una España donde hay guerra, el franquismo, o sea, situaciones muy extremas que también evidentemente después vemos a lo largo de su carrera. Desde tu perspectiva o desde tus conocimientos, cuéntanos un poco quién era este Buñuel. Buñuel nació en México, en España, perdón, pero creo que México es la base de Digamos su obra. que Buñuel como cineasta tal vez nació en México. Sí, realmente él realizó 32 películas y 21 películas están filmadas en México. Entonces, lo principal de su filmografía lo hizo aquí y lo más destacado, como todos conocemos. Como tú bien has dicho, yo creo que él nació en un pueblo muy pequeñito, Calanda, que ahora mismo hay una casa Buñuel allí también para recordar su memoria. Toda su trayectoria, toda su vida está reflejada en su trabajo cinematográfico. Él estudió en la Residencia de Estudiantes de Madrid, su padre le mandó allí a estudiar ingeniería, pero finalmente estudió filosofía y letras. Porque además en este lugar se encuentra con personajes que le cambian por completo la perspectiva, ¿no? Lorca, bueno, Dalí. Evidentemente Dalí, que además ya ahí Dalí era un tipo que... O sea, yo creo que lo más fácil sería utilizar la palabra loco, pero en realidad, bueno, Dalí más bien era un tipo con una perspectiva de la vida distinta. Era el ejemplo vivo del surrealismo, yo creo. Vivo, exacto, vivo, tal cual. Podemos definirlo así. Y sí, ellos tuvieron una amistad tremenda, bueno, que después, a lo largo de la vida, se fue truncada por diversas circunstancias. Solamente siendo tan cercanos pudieron haber sido después tan lejanos. Exacto. Y de hecho Buñuel empezó de forma muy humilde. La primera película que grabó la hizo gracias al dinero que le prestó su madre. Y la segunda, el dinero que le prestó un amigo que había ganado la lotería. O sea, Buñuel no fue un gran personaje, todos empiezan desde el principio, todos empiezan desde abajo, la mayoría empieza desde abajo y él fue creciendo gracias sobre todo a todas las amistades y las circunstancias que rodearon su vida. La primera película conocida de Buñuel, que es El perro andaluz, que hace precisamente con Dalí, dicen que se sentaron en una Navidad y que en 6 días escribieron el guión. Exacto, y además que al escribir ese guión intentaron apartar todo lo racional que llegaba a su cabeza y partieron de los sueños que habían tenido los dos la noche anterior. Y ahí fueron trabajando en el guión que cerraron en 6 días, precisamente. Cuentan que Dalí se ponía una cuchara en la mano y cerraba los ojos para dormir y dicen que el momento, digamos que la mente tiene mayor lucidez, es el momento en que estás empezando a entrar en el sueño. Entonces él soltaba la mano y la cuchara caía, lo despertaba y eso era lo que pintaba. Eso era lo que escribían. Exacto, sí. Al parecer, cuando se juntaron, pues ¿tú qué has soñado ayer? Pues yo soñé que me subían bastantes hormigas por la mano y el brazo. Ay, que abría el ojo a alguien. Todos son aspectos que vemos en el cine de Buñuel. O sea, realmente esa colaboración que tuvo en un inicio con Dalí fue la base de todo el surrealismo que conocemos de Buñuel. Y realmente el poder venir a México desde Nueva York, el hecho de que Estados Unidos le cerrara las puertas... Porque cuéntanos esa parte, él viene de España, primero va a Estados Unidos. Y él está trabajando allí en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y tuvo una serie de problemas precisamente por Dalí y tuvo que irse de Estados Unidos. Él ya iba a conseguir un trabajo y vino a México. Creo que, sinceramente, es lo mejor que le pudo pasar. Totalmente de acuerdo. Y en México, pues realmente le abrió las puertas de una forma, bueno, pues como ha abierto las puertas a tantos españoles a lo largo de muchísimos años, lo cual es de agradecer sinceramente, y él consiguió realizar los trabajos más importantes aquí en México. De hecho, construyó esta casa. La casa la construyó otro amigo suyo de la Residencia de Estudiantes, Arturo Sáenz de la Calzada,
Y es la residencia permanente que tuvo Buñuel durante más años en su vida. Él residió aquí desde 1952 hasta que falleció en 1983, un 29 de julio. Exactamente. Y esta casa además está llena absolutamente de grandes recuerdos, de grandes memorias, porque por aquí pasaron todos los grandes personajes culturales de la época. Octavio Paz, García Márquez, Carlos Fuentes. Aquí realizaba sus famosas fiestas. Claro, los Buñuelones y los Martínez, de los que ya tanto nos han hablado. Pero cuando llegó a México la situación no fue tan afortunada. No fue tan sencillo, ¿no? Para él. Porque además le ofrecen hacer una primera película y es un desastre. Tuvo que hacer algunas películas comerciales para sobrevivir, que no era tanto lo que él quería hacer o a lo que él quería dedicarse. Entre ellas, porque hace el Gran Calavera, que era una película que de alguna manera estuvo obligado a hacer por una situación económica, pero se convierte en una película importantísima para la filmografía mexicana. Fundamental. Él además, bueno, fue una persona que recibió absolutamente todos los premios que podía haber recibido en aquella época, ¿no? Palma de Oro en Cannes, fue el primer español en recibir el Oscar a Mejor Película, pero en España en aquella época pues teníamos circunstancias muy diferentes. Claro. Y pues la censura, el franquismo, no permitió que se estrenaran algunas de las películas de Buñuel hasta mucho después. Entonces yo creo que la realidad cultural de México y España en ese momento era completamente diferente, y en España no hubiera podido desarrollar los trabajos que hizo aquí. Él regresó a España, si no me equivoco, la última ocasión fue en 1980, pero tampoco tuvo intención de regresar a España. Él ya veía México como su hogar. Claro, y su gente estaba aquí. Exacto, tenía su familia aquí, estaba su esposa, estaban sus hijos, y realmente él había creado un círculo cultural que fue el boom de la época. Entonces yo creo que México fue su hogar realmente, ¿no? Él nació en España, pero México fue donde desarrolló la mayor parte de su carrera cinematográfica, donde realmente Sangre española, corazón mexicano. Exacto. Exacto. Él rompió moldes, realmente, fue una nueva línea en el cine, en mi opinión. El gobierno mexicano le dio la medalla al mérito de Bellas Artes, recibió también un premio Oscar. O sea, yo creo que él fue un cineasta muy bien y reconocido en vida, que es fundamental, ¿no? Porque también muchas veces, siempre cuando las personas fallecen, evidentemente se recuerda toda su trayectoria, se recuerda su trabajo, se hacen méritos de todo lo que elaboró o todo lo que realizó, pero por parte de Buñuel creo que es fundamental que él recibiera esos premios y todos esos homenajes en vida. La mala y buena relación que tenía con el mundo eclesiástico, porque uno de sus mejores amigos de la época era sacerdote, aunque él realmente, bueno, pues con la Iglesia no tenía excelentes... Él era ateo, gracias a Dios. Exacto, no tenía excelentes relaciones, pero también es contradictorio que uno de sus mejores amigos fuera un cura. Claro. Esto refleja, ¿no?, mucho de la personalidad de Buñuel, que él veía a las personas, no veía tanto las instituciones o los cargos. Él veía a las personas como fuentes para él de nuevas ideas, de nuevos proyectos, de diálogo, de enriquecerse. Entonces para nosotros es, como te comento, la tertulia que hicimos fue algo, evidentemente con Martínez también, fue algo ¿Quiénes estaban? Muy bonito. Estuvo Silvia Pinal, estuvo varios de los representantes del mundo cinematográfico y representantes de la embajada también. Pues qué divertido debe de haber sido eso. Qué lástima que no nos conocíamos antes. Para la próxima. Muchas gracias. No, muchas gracias, Sofía, por invitarnos, por estar aquí y compartir con nosotros. Muchas gracias.